El camino Santi. Buenos días. Mientras Claude se dedica a hacer esos cambios que le he pedido para mi web, sí, lo habéis oído bien, mientras alguien hace el trabajo por mí, fantástica idea, pues voy a aprovechar para hacer el capítulo del podcast de hoy, que es esa parte del trabajo, si quieres, entre comillas, que me apetece hacer a mí, ¿vale? Es un pequeño taste, ¿cómo se dice? Como un pequeño avant-goût, es que no me sale en español. Aperçu, eso no. Madre mía. ¿Degustación? Venga, vamos a ver, no es degustación, pero vamos a ponerlo ahí para no darle más vueltas. Una pequeña degustación de lo que nos espera el futuro, de lo que nos depara el futuro, si sigue la línea de lo que ya decía en 2022 Elon Musk, que es que el trabajo va a ser opcional. Y la gente dice, ¡ay, no hay trabajo! ¿Qué vamos a hacer? El ser humano no puede vivir sin hacer nada. Sí, exactamente. Opcional no significa que no hagas nada, significa que no hagas lo que no quieras hacer. Entonces, a mí cambiar mi web en concreto, hacer el código y toda la parte técnica no me interesa especialmente. Sin embargo, el proceso de decirle, oye, cámbiame esto, arréglame esto, ¿sabes? Toda esa parte más creativa, de que quede como yo quiero, esa parte sí me gusta, toda esa parte la hago. Y luego el podcast, que es yo venir a hablar, también lo hago. Porque también podría poner a una IA, como os enseñé hace unos pocos. Es verdad que no está súper pulida, ¿ok? Y cogí el feedback negativo, ¿vale? Algunos me disteis feedback y lo he oído y sí, es verdad, estoy de acuerdo, pero me parece que era importante la parte de experimento, de también ir viendo un poco en qué estado están las cosas. Entonces, hoy en día quizás no estaría la IA preparada, aunque ya os informo que yo he usado un modelo local que corre en una gráfica y que no es lo más top que hay, porque sí, hay empresas que se dedican a hacer modelos muchísimo más avanzados que yo no podría correr en mi ordenador y que de hecho no son caras y podríais tener un podcast muchísimo más profesional y muy bien avanzado, muy guapo, ¿ok? Pero en este caso, a mí lo que me gusta es hablar, así que pues justo esa parte no la voy a sustituir. Entonces, hoy os traigo una pregunta que le pedí a Beteta, que es un compañero del fútbol, y le dije, oye, hazme una pregunta que estoy aquí terminando mis 100 podcasts y pues oye, ¿te apetece participar? Y me dijo, venga, va. Y me dijo, ¿cómo funcionan o qué son las auroras boreales? ¿Ok? Esa es su pregunta. Le dije, ¿pero no sabes qué es? Y dice, no sé qué es. Pues ya está, perfecto. Así que este capítulo va especialmente dedicado para Beteta, para que aprenda una cosa nueva. Entonces, las auroras boreales, lo primero que he visto, informándome un poquito para organizar la información, ¿vale? Yo ya tenía una idea de lo que es, pero para que esté mejor explicado, lo primero es que se llaman auroras polares, ¿ok? La aurora boreal es como se llama la aurora polar del norte, ¿vale? Porque boreas en griego significa norte, y luego la aurora austral sería como llamamos a las auroras que pasan en el polo sur, ¿ok? No, iba a decir hemisferio, no, en el polo sur. Porque viene de la palabra auster, del latín, que significa sur, ¿ok? Entonces es por eso. Entonces son auroras polares y las dos son el mismo fenómeno. Entonces en Europa estamos acostumbrados a las boreales porque son las que se ven en Noruega e incluso, si no recuerdo mal, hace un par de años se podían ver hasta incluso en Barcelona, que hubo unos picos especialmente fuertes y se llegaron a ver bastante abajo, fíjate. En fin, ¿cómo se producen las auroras boreales? Las auroras polares, perdón, fíjate la costumbre. Pues se producen cuando el viento solar interactúa con la magnetosfera y eso hace que se libere energía en forma de luz, entre otras cosas, pero también en forma de luz, que es lo que vemos. Entonces, ¿qué es la magnetosfera? La magnetosfera es un campo, en realidad, es alrededor de la Tierra, ¿vale? Tenemos la atmósfera, que es una especie de esfera que rodea la Tierra de aire. Luego tenemos la ionosfera, que es una especie de capa que es ionizada, que es una atmósfera que son partículas ionizadas, etc. Vamos haciendo como distintas capas. Entonces, la más amplia, y de hecho también permea a las otras, es la magnetosfera, que es la responsable de que las brújulas funcionen, ¿vale? Las brújulas lo que hacen es, tengo una aguja imantada, polarizada, de manera que se alinea con el campo magnético que es la magnetosfera, ¿vale? La magnetosfera es ese campo magnético y por eso me indica el norte, porque
el flujo magnético, ¿vale? No sé si me estoy metiendo muy fregado, no sé si esto, pero vamos, el flujo magnético, digamos que esa magnetosfera, te puedes imaginar un poco como una manzana, porque me parece muy llamativo, porque la manzana o un tomate, si tú cortas un tomate en dos, por dentro ves que tiene esa forma un poco de toroide, ¿vale? Un toroide es, pues eso, la forma de la manzana o del tomate, ¿sabes? Que tiene como que, si vas al corazón de la manzana, imagínate hacia arriba, sales como hacia arriba, vas por el borde, por toda la piel y vuelves a entrar por debajo de la manzana, como por el culo, y vuelves a entrar. Y generarías una circulación, ¿no? Ese es el flujo, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos en la naturaleza que tienen esa manera de funcionar, en este caso, por los campos magnéticos. Entonces, me llama la atención, decía, la manzana y el tomate, porque posiblemente el crecimiento de esos dos frutos esté como guiado por algún tipo de campo toroidal. No sé si es magnético, no sé si es un electromagnetismo el que guía la biología, aunque hace poco he oído hablar que se está descubriendo una especie de nueva rama de la biología que es la electrostática, la bioelectrostática, o sea que por lo visto sí que, vamos, yo creo que estaba bastante claro. De hecho, el sistema nervioso funciona con electricidad, etcétera, etcétera. O sea, posiblemente en frutos de este estilo hay un campo magnético o electromagnético o algo así que esté guiando ese crecimiento en esa forma. No lo sé, pero me llama la atención, me parece curioso. Yo creo que merece la pena investigarlo. En cualquier caso, volviendo a la magnetosfera, justamente esa forma que tiene como de toroide, que es esa forma como de manzana, esa circulación, ¿no? Del centro de la Tierra como ascendiendo hacia el polo norte y rodeando la Tierra y volviendo a entrar por el polo sur. Eso, o al revés, no sé, en realidad no sé en qué sentido se supone que circula. Pero en cualquier caso, esas líneas son las que hacen que las agujas de las brújulas se alinean con esas líneas de circulación. ¿Ok? Entonces, eso sería la magnetosfera. Entonces, esos campos magnéticos, ese campo magnético de la magnetosfera interactúa con las partículas del viento solar, ¿vale? Que están también cargadas electromagnéticamente y por eso interactúan, ¿vale? Y ahí es donde generan ese impacto, si quieres llamarlo, liberando energía en forma de luz. Entonces, ¿qué es el viento solar? Son partículas, ¿vale? Electrones, protones, cosas como atómicas y subatómicas, digamos, que emite el Sol, ¿vale? El Sol en su actividad, que está ahí produciendo helio a partir del hidrógeno, está ahí haciendo sus reacciones de... ¿Es fusión nuclear? Sí, eso es, fusión nuclear, ¿vale? El Sol está haciendo principalmente fusión nuclear. Y entonces está ahí con su borboteo, blu, 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 y en eso, pues, ¡pum!, expulsa partículas que tienen mucha energía y como que las dispara hacia afuera, en todas las direcciones. Y a eso se le llama viento solar. El viento solar es como esas partículas que salen hacia afuera y potencialmente podrían empujar, tienen energía, ¿no? Entonces, por eso es como un viento. Y cuando llega a la magnetosfera, de hecho, la magnetosfera tiene forma un poquito ahuevada y como de vela, porque el viento solar efectivamente la deforma y hace que en la parte más alejada del Sol haya una especie de cola, como si fuera una vela, así una vela puesta como, bueno, yo la estoy visualizando de lado, no sé si de lado, pero como si la base de la vela fuera la zona que está más hacia el Sol y la zona más alargada, cuando tienes una vela en una llama en una vela, está como esa forma como de gota, pues sería la cola hacia alejándome del Sol, porque el viento solar es como si el Sol estuviera como soplándole un poquito y entonces esa esfera, esa magnetoesfera, pues no es una esfera, sino que es más bien como una gota. ¿Ok? Y entonces esa sería un poco la interacción. Eso es un poco lo que vemos. Lo que vemos en las auroras boreales es esa interacción y justamente tienen esa forma un poco ondulada y como por capas y cosas así debido a esa deformación que produce el viento solar. Y por eso como que ondula, ¿no? Es un poco esa la cuestión. Entonces, espero, Beteta, que te haya quedado claro lo que es una aurora boreal. Imagino que no se te va a olvidar nunca, porque es una explicación maravillosa. Y voy a terminar con un pequeño acertijo, ¿ok? Como pista, está algo relacionado con el podcast de hoy. Entonces, el acertijo es, esto es un oso que está en su casa y decide, me voy a dar una vuelta, quiero hacer no sé qué, yo que sé, voy a pescar un salmón, o voy a... sí, yo que sé, pescar un salmón, por ejemplo, que no, he oído que hay osos que pescan salmones, pues voy a pescar un salmón. Eso, ya que estamos hablando de Noruega, ¿no? O del norte en general. Camina 10 kilómetros hacia el sur para ir a buscar al salmón, el famoso salmón. Y desde ahí dice,
me voy hacia el este, que creo que por aquí hay salmones. Entonces se va hacia el este y está caminando una serie de kilómetros y no encuentra salmones, y dice, vaya, creo que me he equivocado, era por el otro lado. Entonces se da media vuelta y se pone a caminar exactamente hacia el oeste otra vez. Y camina, pasa por el punto de llegada, ¿sabes? Por el punto que ya había pasado y sigue avanzando, hasta que por fin, efectivamente, ahí estaba el río de los pescados y se pesca unos pescados y se los come, etc. Y después dice, me vuelvo para casa. Entonces tira para el norte 10 kilómetros y efectivamente vuelve a su casa. Entonces la pregunta, el acertijo con el que cierro el programa es: ¿de qué color es el oso?